Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la crisis de la educación universitaria en Paraguay. Bueno, esta crisis obviamente es una cuestión casi permanente. Podemos ubicar cualquier época de la historia. Lo que pasa es que en otros tiempos teníamos solo dos universidades, el caso de la Universidad Nacional de Asunción, que se crea en 1889, comienza a funcionar un año después, la Universidad Católica, que se crea en 1960, hasta el año 1989 solamente teníamos esas dos universidades, la UNA y la UCA. Después de la caída de la dictadura se suman más universidades. Lo cierto y lo concreto es que hoy en Paraguay tenemos 54 universidades, de las cuales 8 son universidades nacionales, llamadas también públicas o estatales, y 46 universidades de gestión privada. 46, sí, escucharon bien. Pero es importante, cuando nos referimos a la figura de la educación universitaria en Paraguay, también considerar que los institutos superiores, digo bien, los institutos superiores tienen rango universitario, por tanto brindan educación universitaria. Y en Paraguay, si queremos utilizar correctamente el término, tenemos que hablar de las instituciones universitarias y no solamente de las universidades. ¿Por qué? Porque, como señalaba, los institutos superiores también ofrecen educación universitaria. Si vamos a considerar la cantidad de institutos superiores y la cantidad de universidades, en Paraguay tenemos 90 instituciones universitarias. Reitero, 90 instituciones universitarias, de las cuales 16 son públicas, 16 instituciones universitarias son públicas, teniendo en cuenta los institutos superiores y las universidades, y el resto, 74, son instituciones universitarias de gestión privada. Esto representa el 82% de las instituciones universitarias. El 82% representa lo de gestión privada y solamente el 17% a las instituciones públicas. Si vamos a considerar como criterio el porcentaje, podemos decir que en Paraguay la educación universitaria está privatizada. Otro dato que no es menor, y la vez anterior un legislador en la audiencia pública, porque se está analizando en el Congreso Nacional la modificación de la Ley 4995 de Educación Superior, decía que las universidades en Paraguay son sin fines de lucro. En realidad que se equivocó el legislador, porque en Paraguay existe la figura de las instituciones de educación superior con fines de lucro. Por ley, la Ley de Adecuación Fiscal admite esa figura. Por tanto, el propio Estado genera la figura de que las instituciones universitarias sean con fines de lucro. Un tema interesante, por cierto, para debatir. Y hoy queremos hablar de varias cuestiones dentro del cual queremos contextualizar mejor y denominar la crisis de la educación universitaria. Queremos hablar de lo que está aconteciendo en la actualidad y de lo que implicaría una reforma de las instituciones universitarias en nuestro país. Nos acompañan hoy en Visión País estudiantes de la UNA, la UCA y también una organización que está conformando el área estudiantil universitaria, ¿no? Precisamente a partir de todas estas crisis que se están dando en las universidades privadas a partir de las decisiones del CONES. Saludamos a nuestros invitados, a Liz Guillén, ella es de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y también miembro del movimiento Una No Te Calles. Muy buenas noches, Liz. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Más bien participé en el proceso Una No Te Calles, así mismo es. Ya, perfecto, de ahí te conocemos y te tuvimos en otros programas. Agradecido por haber aceptado la invitación, Liz. También saludamos a Daisy Hyun, ella, conocida por ser miembro de la UNEP y el año pasado en la toma de los colegios secundarios. Hoy ella ya es universitaria y seguramente nos va a hablar de un movimiento que se está conformando y está en proceso de consolidación. Muy buenas noches, Daisy, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Y sí, hoy estamos presentes y gracias a ustedes por la invitación.
También nos acompaña en Visión País Mauricio. Me olvidé de tu apellido, Mauricio. Acebal. Acebal, Mauricio. ¿Cómo pude haberme olvidado tu apellido? Mauricio Acebal, él es estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Muy buenas noches, Mauricio, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente que está viendo preocupada y para estarse al tanto de la crisis de la educación superior, ¿no? Hablaremos sobre ese tema y particularmente lo que está aconteciendo también en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica como uno de los síntomas justamente de esta crisis. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, buenas noches a nuestros invitados, a Juan Pablo y sobre todo dándole lugar a los estudiantes, ¿verdad? Para discutir la realidad universitaria que a muchas generaciones les costó la organización, la movilización, justamente para que el estudiantado sea escuchado. Así que bienvenidos a los estudiantes como principales protagonistas del cambio en la universidad. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a Karina, a los invitados y a toda la teleaudiencia de este domingo. Bien, crisis de la educación universitaria. Me hace recordar un artículo que se publicó en el año 2014 que preparé para la revista científico-pedagógica del Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña. Titulaba precisamente mi artículo La distanasia de la educación universitaria en el Paraguay. La distanasia básicamente es un concepto de la bioética y que significa en términos sencillos prolongar la vida utilizando distintos elementos y que muchas veces ya el paciente, digamos, si no dependiera de los aparatos ya estaría muerto y lo que se hace es prolongar su vida. Y utilicé esa figura precisamente porque hay muchas cosas a las que se resisten las instituciones universitarias para poder innovarse, para poder reformarse. Sobre ese tema estaremos hablando y de aquellas características que hacen a la crisis de la educación universitaria en nuestro país. Le invitamos a que nos acompañe. Crisis de la educación universitaria en Paraguay, tema de análisis hoy en Visión País y bueno, están los estudiantes. Vamos a iniciar un ciclo. Iniciamos justamente a partir del conocimiento y la experiencia, digamos, de los estudiantes y por supuesto las propuestas que ellos tienen como organización estudiantil frente a esta crisis y lo que se debe reformar del subsistema de educación superior. Y queremos comenzar preguntando a Liz Guillén de la Universidad Nacional de Asunción. Ella formó parte del movimiento Una No Te Calles, que permanentemente solemos citar aquí en Visión País como una experiencia, digamos, estudiantil paradigmática que nada más y nada menos derrotó ese monumento de corrupción que durante décadas, ¿verdad?, venía caracterizando a la Universidad Nacional de Asunción. ¿En qué instancia hoy se encuentra, digamos, los objetivos que ustedes se propusieron, Liz, dentro de la Universidad Nacional de Asunción? Bueno, creo que todos manejamos un poco cuál era el objetivo principal, luego de toda la movilización estudiantil de aquel entonces, que derivó en hablar del estatuto de la universidad, que sería el marco legal. Dentro de eso, hoy se sigue estudiando el estatuto, no hay cambios grandes que hablen realmente de un cambio de la dirección de la universidad hacia el desarrollo social, lastimosamente, y es un proceso que todavía va a llevar su tiempo. Pero también nosotros como estudiantes de la UNA nos fuimos volcando más en lo que es hablar de educación en general y no solamente de lo que pasa dentro de la UNA. Ya que también somos afectados por varias cuestiones externas a la UNA, como tiene que ver las políticas públicas sobre educación superior, el presupuesto que es otorgado a la UNA por una parte y a las otras universidades nacionales o institutos nacionales también. En ese sentido, nosotros básicamente ahora lo que estamos haciendo es tratar de, por un lado, permear los gremios estudiantiles de modo a que los debates que se den dentro de esos espacios sean debates que vayan en favor del interés colectivo del estudiante y de la educación en general, y por otro lado también generar conciencia en las generaciones que van viniendo detrás nuestro, de modo a que el proceso que nosotros iniciamos en el 2015 no se vea cortado por el cambio generacional que
que ya está sucediendo. Entonces, principalmente es eso. Lastimosamente, de parte de las autoridades de nuestra universidad no recibimos respuestas acordes a la situación, y todo lo que nosotros conseguimos es por esfuerzo de los estudiantes y apoyo de algunos docentes y otros estamentos que tampoco forman parte de las instancias de gobierno, pero básicamente estamos en un proceso más de organización y de concienciación. Bien, Daisy, ¿podría hablarnos me hablaron de UNEPI, pero digamos UNEPI incursionando ahora en el ámbito de la organización estudiantil universitaria, sobre todo porque se te conoce más y se te vincula con el sector secundario de la educación media. Entonces, si podría, digamos así, de manera sintética, explicar a la audiencia con qué objetivo UNEPI ahora incursiona dentro de la organización estudiantil universitaria. Y bueno, como justamente mencionaba la compañera Liz, hoy en día vemos que Una No Te Calles tuvo su proceso dentro de lo que fue en la universidad, y ellos hicieron su lucha en contra de la corrupción y todo, pero también hay que hablar acerca de la educación, de las políticas públicas de Estado que no existen en materia de educación superior. Entonces, por eso es muy importante que incluso nosotros, que salimos del área secundaria, donde hablamos de una educación para todos, también hablemos de una universidad para todos, porque de hecho varios de los compañeros, incluso que eran dirigentes estudiantiles, hoy no pueden acceder a la Universidad Nacional porque no existen condiciones, porque la Universidad Nacional no nos brinda condiciones a las personas que somos de escasos recursos de poder ingresar. Incluso muchos tenemos que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder acceder a la universidad. Entonces nosotros entendemos que incluso como ex dirigentes estudiantiles en el área de la secundaria, nosotros también tenemos que llevar esa lucha a la universidad y luchar por una universidad para todos. Entonces, varios de nosotros ex dirigentes, de hecho ayer la UNEPI cumplió 4 años y muchos de nosotros estamos en la universidad y hoy entendemos que ese proceso que mencionaba ella no puede cortarse y que depende de nosotros, las nuevas generaciones, seguir construyendo primero luego ese debate y hablar de educación superior a nivel nacional y también hablar de la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación superior sobre todo, porque hoy entendemos que no existe, que hay un Estado ausente en cuanto a lo que se refiere a educación superior. Bien, profundizaremos justamente acerca de esa ausencia del Estado. Mauricio, estás en una universidad con tradición, digamos, y prestigio en la sociedad paraguaya como es la Universidad Católica. La última gran crisis justamente se dio en la facultad donde vos estás estudiando, que es la Facultad de Filosofía, en el año 2009, cuando los estudiantes habían tomado justamente la facultad como símbolo de protesta por el nombramiento de Antonio Moreno Ruffinelli en aquella ocasión como rector, y lograron que quede sin efecto el nombramiento de aquel rector. Hoy justamente la crisis se da, pero no por el nombramiento de alguien, sino por la destitución del decano de esa facultad. ¿Podría explicar a la audiencia, digamos, por qué se generó esa crisis dentro de la Facultad de Filosofía y qué características y qué dimensiones tiene esa crisis hoy? Bueno, en primer lugar me parece que lo de Moreno Ruffinelli, para hacer una precisión, fue en el año 2008. Ah, 2008. 2008, que se toma el aula magna y queda sin efecto el nombramiento de Moreno Ruffinelli como rector de la Universidad Católica. De ese suceso nace el movimiento del que formo parte, el movimiento estudiantil CREAR, que forma parte también del Frente Estudiantil por la Educación, y ambos espacios siempre tienen presente y hacen mucho hincapié y accionan en cuanto a lo que nosotros entendemos como la mercantilización de la educación, que lanza diferentes síntomas, como lo que vimos con la destitución de José Antonio Galeano, como estas carreras que no están habilitadas del CONES, ¿verdad? Entonces, lo que se entiende cuando hablamos de la mercantilización de la educación es de la incursión de lógicas empresariales dentro del esquema universitario, no solamente para las universidades privadas, sino también para la universidad pública. La empresa y la universidad pueden relacionarse como entes diferenciados de una forma bilateral. Lo que nosotros entendemos hoy por hoy es que las lógicas empresariales se corroen dentro de las universidades y eso generan prácticas de alguna u otra manera
antidemocráticas dentro de las universidades. O sea, hoy por hoy las universidades carecen de una democracia real, participativa, vinculante, ¿verdad?, en todo lo que es el gobierno y en todo lo que hacen a las dinámicas universitarias del día a día, ¿no? Entonces, siendo la comunidad universitaria no es parte de las propias decisiones, del propio encaminamiento de la universidad, se generan crisis como estas, ¿verdad?, en las cuales pocas personas con el poder concentrado pueden tomar decisiones que la comunidad educativa o la comunidad universitaria no avala. Entonces, cuando hablamos de la mercantilización de la educación, hablamos de la universidad manejándose con lógicas empresariales, en la cual un rector puede ser básicamente un gerente, ¿verdad?, y no tener en cuenta lo que toda la comunidad educativa plantea acerca de sus decisiones. Inclusive no es solamente que no escuchan, sino que realmente no hay marcos rectores que propongan a los diferentes estamentos de la comunidad educativa tomar parte de las decisiones que hacen a la universidad, no solamente en cuanto a los nombramientos, sino en cuanto a los presupuestos, en cuanto a la investigación, en cuanto a la extensión, etcétera. Bien, quiero poner en perspectiva justamente para los panelistas. Por un lado, nosotros tenemos la definición de la educación superior en la Ley 4995 como bien público y derecho humano fundamental, pero por otro lado tenemos otra ley también en donde admite la figura que decía en la introducción del programa, la figura de que las instituciones de educación superior pueden ser con fines de lucro. ¿Les parece a ustedes alguna contradicción de que se admita la figura con fines de lucro y por otro lado se hable de bien público y derecho humano fundamental? Bueno, en realidad, y que creo que en parte ellos también están reflejando ese debate, tiene que ver con el rol del Estado, ¿sí?, en el acompañamiento de las políticas de educación en el ámbito de la educación superior, que realmente fue una conquista de los últimos años. No podemos desconocer que la Ley 4995 fue un avance, lo cual no significa que sea lo mejor que pudimos haber logrado como país. Por eso celebro la iniciativa de que se esté revisando y la posibilidad de modificar la ley. Pero ciertamente de lo que se trata es de la necesidad, más allá incluso del marco jurídico, de que el Estado entienda que la educación superior es su responsabilidad, que nosotros no podemos dejar ni como en el ámbito del negocio, como la mercantilización, como la apertura a universidades, como si fuera un espacio no educativo, sino un espacio que puede generar algún tipo de rentabilidad. Ahí es donde uno cuestiona que surjan estos otros marcos de resguardo donde se entiende la educación no como parte de una política de Estado, sino como la iniciativa personal de garantizar una fuente de ingreso, ¿verdad? Entonces, creo que de lo que se trata es, más allá de la ley, que el Estado paraguayo entienda que la educación superior tiene que ser concebida como un derecho y que tenemos que trabajar en la perspectiva de que sea efectivamente un derecho garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas, incluso sin hacer la distinción de educaciones públicas o privadas. La educación superior como política de Estado, a la cual deben responder tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Me parece interesante el debate en ese sentido. Justamente escuchaba hace poco a un experto en materia educativa y hablaba del concepto de educación privada y de educación estatal, pero no de una política educativa en relación a cómo se deben tocar estos temas. Yo creo particularmente, y no me opongo a que exista una educación privada para las personas que realmente puedan tener la capacidad de poder estar dentro de esas universidades. Pero sí me parece que la Universidad Nacional de Asunción debe modificar o mejorar sus niveles de ingresos a las personas y ser mucho más rigurosos en el proceso de personas que tienen capacidad de pagar una universidad privada y no tiene la capacidad intelectual de ingresar a una universidad pública, pero lo hacen por otros mecanismos, y eso estamos viendo en la Universidad Nacional de Asunción, gente de muchísimos recursos que le sacan lugares a personas brillantes de escasos recursos que tienen que estar utilizando esos espacios, Francisco. Así que, en cierta manera, yo creo que es un debate muy importante que se tiene que dar en relación a este tema. Una mayor capacidad del Estado en relación a la educación terciaria
pero en ese sentido tampoco me parece que esté mal tener una educación privada que tenga un costo como tal. Sí, quiero justamente antes de ir a la pausa, digamos que se entienda mi posición. Obviamente yo no estoy en contra de las instituciones de gestión privada. Lo que simplemente digo es que las autoridades políticas muchas veces y educativas construyen el discurso de que se lucra con la educación, pero se lucra con la educación porque el propio Estado crea esa figura de lucro en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, en relación con lo que planteaba nuestro panelista Juan Pablo, justamente en el primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales, expuso el tema de la inclusión en las universidades públicas del Paraguay. Yo creo que es el momento también de hacer una revisión de los supuestos ideológicos que hay detrás de la, digamos, de la capacidad intelectual, de la calidad y de la excelencia, porque terminan siendo criterios excluyentes, ¿verdad? Que impiden precisamente que mayor cantidad de ciudadanos puedan ingresar dentro de este subsistema de educación universitaria en nuestro país. Y por supuesto, formulo la pregunta antes de ir a la pausa, la responsabilidad del Estado en todo esto. ¿Ustedes creen que el actual órgano rector, el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, representa al Estado paraguayo? Responderemos a la pregunta a la vuelta de la pausa. Hay distintas maneras en que el Estado puede desentenderse de la educación. Y una de esas maneras es precisamente de cómo está conformado el órgano básicamente responsable de acompañar la gestión de las instituciones universitarias. Por mucho tiempo se ha criticado la conformación del Consejo de Universidades, que se instaló en el año 1993 con la ley 136 justamente llamada Universidades, porque aquello no era un órgano rector de la educación universitaria, aquello era un consejo de rectores, porque estaban 4 rectores, 2 de pública y 2 de privada. Y se ha criticado que así han sido jueces y partes, pero esa misma conformación finalmente aparece en la ley 4995 de Educación Superior, donde el órgano rector, el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, precisamente de los 13 integrantes, 10 provienen directamente de instituciones universitarias. Y de ese punto de vista hay bastante crítica en relación con la gestión, digamos, de este órgano rector. Y hoy queremos hacer un análisis desde la visión y la experiencia de los estudiantes. ¿Cómo ustedes ven como organización estudiantil de una universidad pública, Liz, esta conformación, la gestión actual de este órgano rector? ¿Cuál fue la decisión que tomó en el momento de la situación más aguda dentro de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2015? Bueno, básicamente el CONES, como ente regulador de las universidades o de las instituciones de educación superior, repite los mismos vicios que se tienen dentro de las universidades o los órganos de gobierno. ¿En qué sentido? En que los miembros que conforman este ente responden a sus propios intereses. Por otro lado, no existe una representatividad democrática de los actores que hacen a la comunidad educativa de la universidad. Esto tiene que ver con docentes, con estudiantes. Tampoco tiene un mecanismo de acción que sea relevante para la educación superior y por sobre todo no se basa en crear políticas o fomentar políticas públicas de educación superior que realmente sirvan a la educación. Y hoy por hoy las decisiones que va tomando muchas veces, o en la mayoría de las veces, son decisiones que se ajustan a sus intereses personales o colectivos considerándolos representantes de alguna institución. En ese sentido tenemos 2 miembros natos que representan por un lado a la UNA y por el otro lado a la Universidad Católica, que muchas veces tampoco inciden para fomentar la educación superior como derecho humano, sino más bien respondiendo otra vez a sus feudos, como nosotros lo llamamos, considerando que si bien el rector de la Universidad Nacional de Asunción representa a un ente público, los manejos que se tienen dentro de la UNA no representan a un manejo para un sector público. Entonces, como las autoridades que están dentro de las universidades
son como dueños de esos espacios, aunque sean públicos o privados. Entonces van reproduciendo nada más políticas o resoluciones que responden a mantener esa situación. Y el CONES en el momento, en el 2015, que fue tu segunda pregunta, tuvo una actitud más bien de captadora de espacio, ya que tuvo la intención de intervenir a la Universidad Nacional de Asunción, pero luego de que haya habido una respuesta de parte del sector estudiantil y no de una manera que represente una decisión académica, sino más bien de una decisión política. Nosotros no olvidamos que la ANR se posicionó a favor de esa intervención. Tampoco olvidamos que los procesos no se dieron de manera adecuada según lo que establece la propia ley. Tampoco se dieron con un acercamiento a los estudiantes que éramos los que estábamos manejando la situación en ese momento, y mucho menos se dio en el marco de atender las necesidades que nosotros estábamos evacuando en ese momento. Entonces, lo que nosotros entendimos fue que el CONES vio una oportunidad de introducirse dentro de la UNA, que siempre estuvo cubierta por la autonomía universitaria, para poder insertarse dentro y ver qué sacaba de la Universidad Nacional de Asunción. En ese momento, como comunidad universitaria, entre todos los estamentos, rechazamos esa intervención, también atendiendo los antecedentes que tiene el CONES con sus intervenciones, con la Universidad Nacional de Villarrica, el Espíritu Santo, en donde tuvo una participación y se quedó o finalizó en recomendaciones que sinceramente fueron más ejecutadas o logradas gracias a los estudiantes que al propio CONES, y a la UNP, que en algún momento dado de la intervención tuvo una intervención de la intervención. Entonces, creemos que no existe una figura representativa que realmente busque mejorar la educación superior, y que es como un club de rectores que buscan satisfacer sus propias necesidades. Desde la UNEPI, ¿cómo están viendo la gestión del CONES, Daisy? Y bueno, de hecho, con los compañeros de las diferentes universidades a nivel nacional, ¿verdad?, que fueron dirigentes estudiantiles y hoy están insertos en esos espacios, nosotros debatimos y hablamos acerca de la Ley de Educación Superior, de los órganos de control, ¿verdad?, del CONES, ANEADES, etcétera. Y nosotros llegamos a la conclusión de que el CONES realmente no es un órgano representativo del Estado. Que al final es un órgano donde están los rectores y está presente también el Ministerio de Educación, pero como un simple espectador de la situación sobre universidad a nivel nacional. Y que siempre, de hecho, todas las modificaciones, como dijo Karina, que se están llevando a cabo son en torno a la UNA, y no en realidad viendo una universidad para todos, sino una universidad que pueda ser también para Ciudad del Este, que pueda ser también para Villarrica, que pueda ser también para los diferentes departamentos, ¿verdad? Y también vemos que el CONES realmente hoy actúa con base en sus propios intereses, porque realmente, como decía Liz, es un club de rectores que se ponen de acuerdo para satisfacer sus propias necesidades, para satisfacerle a sus propias universidades, y al final le excluyen a aquellos que realmente pueden ser aperturistas para los estudiantes que no tienen para acceder a la universidad. E incluso hay, de hecho, muchas carreras de la Universidad Nacional de Asunción que no están acreditadas, pero bueno, el CONES tampoco hace, vamos a decirle, un escándalo como hizo con otras universidades como la UNASUR, como la UPAP, a la hora de intervenir esas carreras o esas facultades, ¿verdad? Entonces entendemos que al final el CONES es un órgano que solamente busca sus propios intereses, ¿verdad? Ahora, hablaba justamente Liz, Mauricio, de miembros natos del CONES, que es el rector de la UNA y el rector de la UCA. Precisamente la crisis que se da en la Facultad de Filosofía es por una decisión tomada por uno de los miembros natos de este órgano rector, que a su vez es miembro de un consejo, otra vez, ejecutivo dentro del Consejo Nacional, que toman muchas decisiones. Y realmente a mí me preocupa como académico y me preocupa como ciudadano y formador de opinión pública sobre temas educativos, la decisión del rector, ¿verdad?, de la Universidad Católica, el presbítero Narciso Velázquez. ¿Qué es lo que ustedes objetan de esa decisión del rector de la UCA al destituir al profesor José Antonio Galeano?
Y bueno, antes que nada es el carácter arbitrario de la decisión, ¿verdad? Entendemos que con José Antonio Galeano, en el decanato de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y del vicedecanato por parte de la profesora Elisa Bordón, ¿verdad?, se dieron muchísimos avances en todo lo que era la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, de muchos procesos que se han iniciado, de una política mucho más aperturista en cuanto a lo que eran otros decanatos. Y bueno, de la Facultad de Filosofía emanan muchísimas críticas, no solamente a la universidad en sí, sino a la educación universitaria. O sea, dentro de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas se han venido criticando y demandando diferentes crisis que no citamos acá por honor al tiempo, ¿verdad?, pero que la mayoría se dan en cuanto a la arbitrariedad que propician los propios estatutos de la Universidad Católica. O sea, el marco rector de la Universidad Católica propicia que un grupo muy concentrado de personas en las que no se ven reflejados los diferentes estamentos que hacen a la comunidad universitaria, bueno, tengan un poder sumamente concentrado en el cual son quienes ejecutan las decisiones de la universidad a resoluciones por los vacíos que presentan esos estatutos, ¿verdad? Van sacando ciertas resoluciones y en el caso de que haya como vacíos en los estatutos, ese grupo concentrado de personas en las cuales no se ve contemplada toda la comunidad universitaria, tenga la capacidad de interpretar las ambigüedades, los vacíos y sacar nuevamente. O sea, para ser más sencillo, básicamente un grupo que es el Alto Consejo de Gobierno, en el que no están ni estudiantes, ni docentes, ni funcionarios, ni egresados no docentes, tienen como básicamente el poder de ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, ¿qué pasa cuando la comunidad universitaria no está involucrada en todas las decisiones que hacen a la propia universidad? Se generan decisiones arbitrarias, que no solamente pasan en la Universidad Católica, sino que pasan en muchas universidades privadas. O sea, la universidad en Paraguay aún necesita la democratización al interno para después ser, para la sociedad que necesita un espacio de generación de conocimiento, de investigación y de ciencia, el espacio universitario preparado para dar también respuestas a la sociedad que demanda una transformación profunda hacia una sociedad más igualitaria, más libre, más justa. Justamente aquí en Visión País, nosotros cuando tratábamos el fenómeno Una no te calles, nos hemos formulado la pregunta en más de una vez, que el 2 y 3 de febrero de 1989 aún no ha ingresado a las universidades, sobre todo tanto públicas como privadas, porque acá hay que entender la universidad como una comunidad de estamentos, estudiantil, profesoral. Hoy también ya se admite la figura justamente de los funcionarios administrativos, sin los cuales no podría funcionar, digamos, una universidad, y los directivos. Y ahí mi pregunta para los panelistas, muy brevemente, porque tengo que cumplir con nuestros anunciantes. ¿Cómo ven ustedes hoy la gestión de este órgano rector de la educación superior y las decisiones que últimamente está adoptando Karina? Bueno, en primer lugar, Francisco, creo que tenemos que ser más justos y decir que el 2 y el 3 de febrero todavía ni siquiera pasó tampoco por el propio Ministerio de Educación. O sea, esta semana fue una semana de debate sobre la posibilidad de que los estudiantes secundarios inviten a actores de la ciudadanía para debatir. Y el Ministerio de Educación dice, señores, tiene que haber previamente un análisis en cada institución para ver a quién le invitan y que el debate sea plural. Perdón mi pretensión. Entonces, creo que si en el MEC tenemos ese problema, en la educación superior evidentemente lo seguimos reproduciendo. Y yo creo que más allá de una postura personal, el reflejo de la institucionalidad del CONES evidentemente está colocada sobre la mesa de cuestionamientos, ¿verdad? O sea, la institucionalidad del CONES, que fue una instancia creada por ley para garantizar el control y el acompañamiento de la educación superior, tiene este resultado a nivel de la comunidad educativa. Los propios estudiantes, cuando estaban con la movilización en la UNA, decían, no queremos que entren, no cuentan con nuestra confianza para intervenir. Y además, y me sumo a lo que decía Liz,
hay que recordar que el CONES se tomó su tiempo para emitir la primera valoración de lo que fue una Notecalles. Ni siquiera actuaron con la firmeza o con la rapidez con la que acuden a otras instituciones privadas. A la una le dejaron, y cuando el conflicto llegó, ahí empezó a aparecer el CONES, y encima con una postura muy tibia que por supuesto dio lugar a cualquier tipo de interpretación. Entonces, yo no doy mi opinión. Creo que la opinión está generada desde el propio momento en que uno de los principales actores de las comunidades educativas universitarias dice: señores, no queremos que el CONES intervenga, carece de autoridad moral para intervenir. Estamos hablando de una institución que debería cuanto menos hacer la autocrítica de qué está haciendo de sus funciones. Yo diría una cosa, Francisco, justamente en relación al tema específico del CONES, mirar un poco desde el otro lado, de la vereda de enfrente. O sea, ¿qué propuestas están haciendo los estudiantes? ¿Qué propuestas están haciendo los académicos en relación a un modelo, un formato? ¿Está eso en la opinión pública? ¿Se está debatiendo ese tema o hay una cuestión solamente de crítica al CONES por la gestión? O sea, sabemos que el CONES no funciona, sabemos que tienen muchas debilidades, sabemos que es una instancia no democrática, pero ¿qué se está aportando desde el otro lado para conocer diferentes visiones o diferentes formatos que existen en la región, a nivel mundial, para que eso pueda realmente empezar a tocarse? Lo estamos haciendo aquí, pero después, ¿y en otros lados? ¿En las universidades se está tocando ese tema? O sea, tenemos que generar el debate, Francisco, creo yo. Sí, yo creo que definitivamente una muestra, Juan Pablo, de que hay propuestas, hay críticas hacia esa gestión, exigiendo otro modelo, precisamente es la crítica, la manifestación y la crítica de los estudiantes, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, lo que permanentemente suelo manifestar también, digamos, en los distintos espacios académicos. Es un problema la docencia, digamos, en la educación universitaria en Paraguay, porque no está conceptuada como una profesión, sino apenas como una ocupación, ¿verdad? O sea, no hay una carrera profesional del docente universitario. Entonces, exigirle algunas cuestiones a los docentes universitarios cuando en realidad, digamos, la remuneración como gratificación por su trabajo es un insulto a la inteligencia, es una cuestión, a ver, no sabemos realmente por dónde comenzar, digamos. Entonces, el ponernos en la otra vereda, digamos, bueno, nos va a llevar seguramente un tiempo. El proceso se ha iniciado, hoy hay cuestiones inexplicables en relación con el tema del CONES, pero de eso nos ocuparemos a la vuelta de la pausa. Hay cuestiones inexplicables, decía en el bloque anterior, de las decisiones del CONES. ¿Por qué? Y presten atención. Las decisiones del CONES respecto de la clausura de carreras y filiales de algunas universidades es por falta de calidad. Y varias de estas últimas universidades, cuyas carreras fueron clausuradas, algunas incluso intervenidas, suspende el CONES que prosiga la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, cuando en realidad el argumento de la intervención o de la clausura de las carreras es por falta de calidad. Explíquenme cómo se entiende esto. Explíquenme también, por favor, cómo se entiende que se clausura una carrera, los alumnos quedan de la noche a la mañana en la calle y van a terminar en universidades cuyos miembros están en el CONES. Se cerró por falta de habilitación legal y se cerró por ser de dudosa calidad. Sin embargo, prosiguen sus estudios sin ningún inconveniente, enfatizo, en universidades de los miembros del CONES. Explíquenme, porque aplicando la racionalidad y la lógica no puedo entender. Otro tema interesante que queremos en este bloque, sobre todo, aprovechar la experiencia, el conocimiento y el protagonismo de las organizaciones estudiantiles, tiene que ver con el derecho a la educación. Liz, me recuerda el debate acerca del presupuesto de las universidades públicas y particularmente la Universidad Nacional de Asunción en ambas cámaras del Congreso Nacional el año pasado, que decían, no podemos dar más dinero a la UNA, lo mínimo por el nivel de corrupción que hay. Conclusión, ¿a quién se le castiga? Al estudiante, ¿verdad? O sea, en vez de pensar en sistemas de control
mucho más, digamos, transparentes, ¿no? Se le castiga finalmente al ciudadano cuando el problema hoy de la universidad pública, y quiero focalizar solo mi mirada en la universidad pública, no es gratuita, ¿verdad? No es gratuita. El pobre realmente está estudiando en una universidad privada, como manifestaba Daisy. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la mirada y la propuesta de ustedes como organización estudiantil de una universidad pública respecto al tema del derecho a la educación y particularmente del financiamiento? Bueno, yo creo que para hablar de derecho a la educación hay que hablar de 3 puntos principales. Por un lado, lo más evidente, lo más visible es la financiación. Por el otro, sería la educación y la formación previa del estudiante que va a ingresar a una universidad. Y como tercer elemento serían los gastos indirectos. En el primer término, que sería la financiación, tenemos, por ejemplo, proyectos que se originan inclusive desde legisladores de otorgar el crédito universitario como beneficio al estudiante, igualándolo inclusive a las becas. Cuando que el crédito universitario lo único que hace es desligarle al propio Estado de su rol de sostén de la educación y lo deriva directamente al estudiante que tiene que prestar dinero, endeudarse para poder pagar su universidad y al terminar enfrentarse a una deuda grandísima sin una seguridad económica todavía. También tiene que ver con el presupuesto que por un lado recibe la Universidad Nacional de Asunción, que es el presupuesto más elevado que tiene las universidades nacionales, pero que un porcentaje alto de ese presupuesto va directamente a salud, considerando que uno de los mayores presupuestos que se lleva es la Facultad de Ciencias Médicas, pero que sostiene un hospital escuela que atiende a un porcentaje muy alto de la sociedad paraguaya. ¿Te referís al hospital de clínicas? Al hospital de clínicas, exactamente. Por otro lado están los aranceles que nosotros pagamos dentro de las universidades y que no existe ningún control para topear los aranceles o para controlar cuánto está pagando el estudiante y transformarlo o encaminarnos por lo menos a lo que es la educación gratuita desde el Estado. Por otro lado, lo segundo que tiene que ver la formación previa a la persona que va a ingresar. Las posibilidades que tiene un estudiante que viene desde el interior del país, en donde toda la vida se pasó estudiando bajo un árbol, no es la misma de un estudiante que viene a una de las universidades más caras del país. Los dos tienen el mismo derecho de acceder a la universidad, pero la formación que tuvo el estudiante no es la misma y la competencia va a ser en base a los mismos parámetros para personas que no tuvieron la misma oportunidad de obtener una calidad educativa en el proceso secundario y primario. Por otro lado están los costos indirectos, que tienen que ver con personas que no tienen la posibilidad de acceder a la educación en sus propias comunidades y que tienen que emigrar o a la capital del país o a alguna ciudad donde sí pueda hacerlo y que tienen que pagar, por un lado, alquiler, agua, luz, pasaje, etcétera, para poder mantenerse dentro de la universidad. Entonces, si nosotros atendemos esos 3 puntos y nos damos cuenta de que ninguno está cubierto de manera eficiente y que en los 3 puntos se resalta la ausencia del Estado, nosotros podemos entender cómo la calidad académica en todas las instituciones, ya sean privadas o públicas, están totalmente limitadas. Y todo eso se ve reflejado o está sostenido por los marcos legales que nosotros tenemos a nivel país. Y por el otro lado, especificando más en el financiamiento, una vez que nosotros hablemos de educación y del derecho a la educación realmente y empecemos a debatir al respecto, pero encaminándonos a la educación como eje transversal de la sociedad y como a la universidad como ente reproductor del conocimiento, nosotros vamos a poder hablar de marcos legales eficientes y apropiados que se derivarán en financiamiento, formación previa y costos indirectos que sean satisfechos desde el Estado. Ahora, en el tema del derecho a la educación he leído algunos pronunciamientos de UNEPI porque muchos de los que estuvieron, sobre todo en la militancia en la secundaria, hoy están matriculados en universidades privadas y algunos de esos miembros incluso en universidades cuyas carreras fueron, digamos, clausuradas, filiales fueron cerrados, ¿verdad? O intervenida incluso cuya universidad fue intervenida por el CONES.
¿Cuál es el mayor, digamos, cuestionamiento desde ese punto de vista de la figura del derecho a la educación desde la UNEP y Daisy? Y el mayor cuestionamiento, de hecho, que tuvimos siempre, al igual que en la secundaria, primero es en que la educación sea gratuita, en general, tanto en la secundaria como en la universitaria. Porque hoy entendemos que nuestra educación secundaria no es gratuita, no es del todo gratuita, y nuestra educación universitaria peor. Porque si bien muchos de nosotros egresamos de colegios públicos, nos encontramos que 13 años de nuestras vidas estuvimos estudiando en colegios, escuelas que realmente no nos brindan los conocimientos suficientes para poder acceder a la universidad. Y después nos encontramos en la universidad con que tenemos que cubrir cursillos extras a los cursillos que ofrecen las universidades para poder tener acceso, en este caso a la Universidad Nacional de Asunción primero. De hecho, muchos compañeros ni siquiera intentan probar en la Universidad Nacional porque hoy tenemos una universidad nacional, tanto la UNA como las demás universidades nacionales, totalmente elitistas, que solamente es de unos pocos que pueden costear sus cursillos, sus materiales, sus pasajes, de aquellos compañeros, de aquellas personas que pueden migrar del interior acá, pueden pagar un alquiler, pueden pagar sus comidas, pueden pagar todo lo que se necesita para sobrevivir y también tener que estudiar en la Universidad Nacional. Porque también sabemos que el que entra en la Universidad Nacional muchas veces no puede trabajar por los horarios que incluso brinda nuestra universidad. De hecho, la mirada desde la UNEP y desde los compañeros que salimos de ahí es siempre que tenemos una ausencia del Estado y más todavía en la universidad, pero por sobre todo entendemos que la gente que es de escasos recursos tiene que trabajar para estudiar y estudiar otra vez en universidades privadas, esas universidades que realmente son de la gente pobre, esas universidades donde realmente la gente sí puede estudiar una carrera y en esas universidades donde al final uno ingresa y está a la deriva sin una presencia o una garantía de parte del Estado que te diga que si el CONES, que es el órgano, no sé, contralor de esto, decide cerrar, el estudiante quede garantizado en su derecho al acceso a la educación, ¿verdad? Y sobre todo también sabemos nosotros como estudiantes que es muy difícil, primero luego que muchos de nosotros pensemos en ingresar a la universidad por la cuestión de que incluso hay muchos compañeros que tienen que sustentar a sus propias familias para poder acceder. Y varias de las personas se basan con todo esto en el tema de la meritocracia, del esfuerzo, de que si uno quiere salir adelante, sale adelante. Al igual que dicen que si uno quiere estudiar, va a estudiar, pero no es solamente así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas cuestiones que hacen que nosotros, aunque queramos, no podamos acceder a esa educación universitaria. Ahora, me está quedando poquísimo tiempo, pero Mauricio, el derecho a la educación también dentro de la católica, que es una de las privadas más caras del país, sin lugar a dudas, por más que sea administrada por la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cómo ustedes como organización estudiantil ven, digamos, ese concepto del derecho a la educación dentro de la universidad privada más cara del Paraguay? Bueno, partimos del análisis de que los derechos se entienden como las garantías que dan a las personas que son parte de una sociedad de poder desenvolverse en la sociedad con las condiciones iguales. O sea, supongamos que los derechos velan por la igualdad de las personas dentro de la sociedad, ¿no? Cuando nosotros hablamos del derecho a la educación, a acceder a la educación, hablamos de que debería ser garantizado para la igualdad de las personas, de tener un mismo nivel de formación, ¿verdad?, para poder estar en la sociedad y estar como los seres humanos a un mismo nivel. Te tiro dos ejemplos que se me vienen a la mente. Hoy por hoy también está descuidado o se malinterpreta o está como manoseado lo que es el derecho, por ejemplo, a la salud. O sea, la salud debe ser gratuita y pública al acceso de todos. Nosotros vemos en el IPS que se cae todo, las condiciones son insalubres y por otro lado tenés otros sanatorios privados que, por ejemplo, presentan todas las adecuaciones que se necesitan para poder tratarle a las personas enfermas. ¿Qué pasa? Una persona que no cuenta con una salud o que donde le toca asistir está en una situación sumamente precaria, no tiene las mismas oportunidades que tiene una persona que sí tiene para acceder a un hospital que es privado y que sí cuenta con las condiciones para desarrollarse. En el campo educativo sucede dentro de lo secundario particularmente que, bueno, ofrecen unas mejores, tienen como mayor investidura, tienen como
supuesta tradición de una mayor excelencia académica las instituciones privadas. Las instituciones públicas, por su lado, bueno, están sumamente dañadas en toda la que es su imagen, ¿verdad? Se habla mucho de corrupción dentro de los organismos estatales que están encargados, y dentro de lo que hace a la educación universitaria, la universidad es, bueno, las dos universidades que son fundadas en un primer lugar, la católica y la nacional, están dentro de las lógicas, bueno, de la necesidad de una sociedad, de un proyecto nacional en cuanto a lo que hace el conocimiento, la investigación, el desarrollo. O sea, no hay que olvidar que la universidad es un espacio para construir un proyecto nacional, porque de ahí se emana el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la investigación y la extensión. Entonces, cuando sale el marco rector hoy por hoy de lo que son las universidades privadas, se propicia a que las universidades privadas se adecuen a las personas de sectores más precarios. Entonces, genera una segmentación en lo que es la sociedad y quienes puedan acceder y condiciones desiguales. Quiero dejar con esa idea, porque lastimosamente tengo que cumplir ya con mis anunciantes, se me fue el tiempo ni siquiera ya para la intervención de los panelistas, pero algo quiero agregar a lo que decía Mauricio. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a discutir el modelo de universidad que requiere nuestro país, independientemente de que la gestión sea estatal o la gestión sea privada. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Daisy, Mauricio, muchas gracias. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. Hablar de la crisis de la educación universitaria en Paraguay tiene distintas aristas, pero ¿qué dejaron nuestros invitados iniciando este ciclo justamente de la crisis en este nivel educativo? La primera cuestión que plantearon tiene que ver con el concepto del derecho a la educación. La educación universitaria en Paraguay tiene un criterio totalmente excluyente. Los estudiantes, digo bien, de las universidades públicas tienen que pagar un montón de aranceles, lo que obliga a que los pobres finalmente estudien en las universidades privadas. Esto requiere de un replanteamiento y de un serio debate donde el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y hablando de la responsabilidad del Estado, aquí hablamos de la figura del organismo rector de la educación superior, que es el CONES. Nuestros invitados y nuestros panelistas también criticaron la actual gestión de este organismo rector. Hay desconfianza, hay falta de credibilidad y, por supuesto, las decisiones tomadas últimamente por este organismo rector son bastante arbitrarias. Se necesita que el Estado asuma su responsabilidad en el ámbito de la educación universitaria, y eso esperamos que en estas elecciones que se van a realizar el próximo año los políticos incorporen dentro de su agenda. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.